Sobre la peste negra se han dicho muchas cosas. Sin embargo, ¿todo lo que se dice es real? ¿Fueron las ratas quienes propagaron la enfermedad? ¿Nos podría volver a suceder una epidemia parecida a la peste negra? Y hoy nos acompaña el doctor de la peste para aclarar qué cosas son ciertas y cuáles son falsas acerca de esta epidemia que ha matado a millones de personas a lo largo de la historia. La peste bubónica solo se presentó de 1347 a 1351, falso. A lo largo de la historia han existido otras epidemias relacionadas con la peste bubónica en mayor o menor medida y que se presentaron antes y después de 1347. En esta ocasión solo te voy a mencionar algunas de las más importantes. La primera es la epidemia de Atenas, que se presentó alrededor del 431 a.C. Las personas infectadas presentaban dolor de cabeza, sangrado en boca y garganta, vómito intenso y diarrea, así como en algunos casos tenían tos y estornudos. Se dice que la piel se les enrojecía y que les salían una especie de llagas y de ámpulas que después se abrían, y se calcula que murieron muchísimas personas, alrededor del 25% de los habitantes de la ciudad. Y después tenemos la epidemia justiniana, que se presentó alrededor del año 541 después de Cristo, y la cual se propagó en el Imperio Bizantino y fue nombrada así por el emperador Justiniano, el cual enfermó pero logró sobrevivir. Los síntomas de esta enfermedad fueron descritos por Procopius. Sí, Procopius. Los cuales son bastante semejantes a los síntomas que se presentaron durante la peste negra de 1347. Aquí también murió muchísima gente. Se calcula que fueron 25 millones de personas y que además tuvo brotes constantes durante los subsecuentes 200 años. Y aquí viene la más conocida, que es la peste negra o Black Death, la cual ha sido la peor epidemia de todas. Algunas personas han calculado que murieron 50 millones de personas y fue sembrando el terror por toda Europa. Después le sigue la Gran Peste, que es un brote violento de la misma peste negra, pero que se dio entre 1665 a 1666 en Inglaterra, y se calcula que tan solo en Londres mató a un cuarto de la población. Cuando hice este video sobre el doctor de la peste, varias personas me escribieron para decirme que me estaba equivocando en la información porque piensan que la peste bubónica solo se presentó en el año de 1347. Pero no es así. Después del brote de 1347, durante los siguientes años se siguieron presentando brotes intermitentes más o menos violentos, como es el caso de la Gran Peste, que específicamente azotó a Londres. Y por último tenemos la pandemia moderna, o también es conocida como la tercera pandemia. Se dice que comenzó en China en la década de 1860. Durante 20 años se propagó en varios puertos y se calcula que causó la muerte de entre 10 y 15 millones de personas. Y fue justamente en esta época cuando se pudo identificar a la bacteria de la Yersinia pestis, que es la causante de la peste bubónica. Número 2. Las personas decían que la causa de la peste negra eran los pecados, ¿cierto? Debido a que se desconocía lo que causaba la enfermedad, pues obviamente que se les ocurrió decir que era un castigo de Dios por los pecados.
También se decía que la enfermedad provenía de una atmósfera pestilente, la cual era provocada por las conjunciones planetarias, por la erupción de volcanes y por los temblores. Y de la enfermedad también culparon especialmente a los judíos, pues decían que era su plan para matar a todos los cristianos y así poder dominar el mundo. Y de hecho hubo una persecución de judíos, donde tal vez el caso más trágico fue el que se presentó en la ciudad de Estrasburgo, cuando encerraron y quemaron vivos a 900 judíos. Número 3. La peste negra fue propagada por las ratas transmitiendo la bacteria de Yersinia pestis. Pues aquí es sí y no. Te voy a contar rápidamente cómo es que una persona se infecta de la peste bubónica. Pues tenemos primero una pulga que debe estar infectada de la bacteria de Yersinia pestis. Cuando la pulga busca alimentarse, muerde a la rata, la cual a su vez se ve infectada. En este caso va a haber algunas ratas que ya sean resistentes a la bacteria y no se mueran, pero en otros casos sí se llegan a morir. El detalle es cuando mueren más ratas de las que deberían morirse y hay muchas pulgas. Es entonces cuando las pulgas brincan hacia otros animales como conejos, caballos y pues obviamente los humanos. Esto es muy importante porque se supone que la peste bubónica no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través de la pulga. Hay una variante que es la peste neumónica, la cual al principio comienza normal como una peste bubónica, pero al final de la enfermedad ataca principalmente los pulmones. Es en ese momento cuando se desarrolla la peste neumónica y ahí sí puede haber un contagio de persona a persona, sobre todo por los estornudos y al momento de toser. Aquí el detalle es que esta peste neumónica no es tan común, tan solo afecta al 5% de las personas contagiadas con la peste normal, con la peste bubónica. Y aquí viene un dato que a mi parecer es escalofriante, pues hay algunos epidemiólogos que dicen que la peste negra no fue causada por una bacteria, sino más bien por un virus altamente contagioso muy parecido al ébola. Actualmente la bacteria Yersinia pestis es vigente y sigue cobrando vidas. Sin embargo, la tasa de mortalidad ha reducido bastante en comparación con la antigüedad. Por ejemplo, si alguien en la actualidad se infecta de la peste bubónica y no lleva un tratamiento adecuado, va a tener de un 30 a un 60% de probabilidad de fallecer. Ahora bien, en excavaciones arqueológicas han rescatado restos óseos de personas que se supone murieron por la peste negra y sí han encontrado que en sus restos hay evidencia de la bacteria de la Yersinia pestis. Sin embargo, parece ser que esa bacteria no es igual a la Yersinia pestis que actualmente conocemos. Ahora, otro detalle que nos pone a dudar que la peste negra fue causada por la bacteria de la Yersinia pestis es que por los datos en los relatos históricos sabemos que la enfermedad sí se estaba contagiando de persona a persona. Por lo tanto, esto nos hace dudar y pone en manifiesto de que tal vez se trate de un virus y no una bacteria. Y este es un problema, pues hay unos investigadores que insisten en que es realmente muy importante y necesario conocer cuál fue la causa de la peste negra de 1347. Pues dicen que de ser un virus estaríamos en riesgo de que nuevamente se fuera a presentar.
Y no es que te quiera asustar, pero el profesor Peter Frankopan de la Universidad de Oxford dice que el cambio climático podría despertar antiguas enfermedades como la peste negra. Número 4. La peste negra se originó en China. La gran mayoría de las teorías dicen que todo inició en Mongolia y después se propagó a China. De hecho, años antes de que la peste negra llegara a Europa, se sabía que esta enfermedad ya estaba atacando lugares como China, la India, Persia, Siria y hasta Egipto. Se dice que Sicilia fue el primer lugar de Europa en sufrir la epidemia de peste y de ahí se fue expandiendo especialmente a los puertos. Se dirigió al oeste y se extendió por la mayor parte de Europa Central hasta Escandinavia. Algunas investigaciones dicen que realmente el origen es en África, ya que históricamente es el hogar de más patógenos humanos. Y recapitulando, la peste negra no solo estuvo en Europa, sino también en gran parte de Asia y en algunas zonas de África. Número 5. El traje del doctor de la peste negra surgió en 1347. Falso. Si bien durante la peste negra de 1347 había médicos que daban recomendaciones y atendían a los enfermos, sabemos que como tal el doctor de la peste, así como lo conocemos con ese traje tan peculiar y ese pico como en forma de ave, no se presentó sino hasta el siglo XVII. La confección del traje es atribuido al médico francés, cuyo nombre no sé pronunciar, en el año de 1620 y que trabajó en varias partes de Europa. Se dice que el traje del doctor de la peste se usó por primera vez en Nápoles, pero después se extendió a toda Europa. Y si te interesa este tema, no olvides visitar el video que hice específicamente sobre el doctor de la peste. Y te voy a contar acerca de otro personaje que es muy poco conocido y que era llamado buscador de muertos o buscador de peste. Este personaje surgió alrededor de 1568 y eran personas que estaban contratadas por la iglesia para que fueran a las casas a verificar quiénes habían fallecido y cuáles eran las causas de su muerte. Y esto era principalmente para saber si estaba habiendo personas que murieran de la peste negra. Estas personas tenían un distintivo muy particular, que era que llevaban un bastón blanco para diferenciarse de los demás y que las personas supieran a lo que se dedicaban. Y también estas personas, al igual que el doctor de la peste, no convivían demasiado con las otras personas debido a que estaban en constante contacto con los enfermos, por lo que vivían de cierta forma aislados. Y efectivamente muchos de estos buscadores de muertos o buscadores de peste fallecieron debido a los contagios por la enfermedad. Número 6. La peste negra de 1347 ha sido la más devastadora. Por las investigaciones se sabe que efectivamente la peste negra de 1347 ha sido la más mortal de toda la historia. La realidad es que no hay un consenso sobre cuántas personas realmente murieron durante esta epidemia. Algunos dicen que 20 millones de personas murieron, otros que aproximadamente 40. Hay algunos más que dicen que 50. Y bueno, hay otros que dicen que hasta 70 millones de personas. Lo que sí es que sabemos que fue variable la mortalidad según la región.
Por ejemplo, está el caso de Venecia, donde se sabe que prácticamente el 60% de la población falleció a causa de la epidemia, y en ciudades como Florencia fueron 50% los habitantes que fallecieron debido a la enfermedad, lo cual es muchísimo. Hay relatos donde dicen que en ciertas ciudades había más muertos que personas vivas para poderlos enterrar. Número 7. Los síntomas de la enfermedad eran terribles. Por los relatos se sabe que esta enfermedad en la antigüedad tuvo unos síntomas terribles. Padecían fiebres muy altas, llegaban a convulsionarse, tenían sangrado por la nariz, vómito, y también tenían vómito con sangre. Se presentaban los bubones, que son una especie de protuberancias que salían en la garganta, en las axilas y en las ingles, y que se podían ennegrecer y que eventualmente se rompían por sí solas. Presentaban enrojecimientos en la piel, tenían fuertes dolores de cabeza, obviamente en algún momento presentaban delirios, confusión mental, llegaban a tener diarrea, y una parte terrible de la peste es que se te empiezan a gangrenar partes del cuerpo. Espero que este video te haya sido de utilidad y que haya aclarado algunas dudas respecto a esta epidemia. Si deseas conocer más acerca de la peste negra, no olvides darte una vuelta por mi blog, pues ahí están todas las referencias de donde saqué la información. Mi nombre es Mar Álvarez, te mando un gran abrazo con todo mi cariño, deseo que estés muy bien y que seas muy feliz.